El Wendigo es una criatura que puede hallarse en las leyendas de los nativos americanos, en especial entre los pueblos algonquinos. Estos pueblos se encuentran entre los más extendidos y numerosos de los grupos nativos americanos de Norteamérica y vivieron en el pasado a lo largo de toda la costa atlántica y la región de los Grandes Lagos. Se dice de los Wendigo que sienten un hambre insaciable por la carne humana. Por mucha que coman, siguen hambrientos. Esta hambre se refleja en su aspecto, que según algunos es de una delgadez extrema. A pesar de su físico demacrado, se ha descrito a los Wendigo como gigantes que medirían unos 4.5 metros de altura. Aunque hay ligeras variaciones entre la descripción física de esta criatura de unos pueblos algonquinos a otros, en general están de acuerdo en que los Wendigo tienen ojos resplandecientes, grandes y afilados colmillos amarillentos y largas lenguas. De la mayor parte de Wendigo se dice que tienen la piel amarillenta y cetrina, aunque otros afirman que están cubiertos de un pelo enmarañado o tienen la piel putrefacta. Cuentan las leyendas que los Wendigo fueron seres humanos en el pasado. Según la versión más popular del mito, un Wendigo se forma en el momento en el que un ser humano recurre al canibalismo, incluso cuando lo hace para poder sobrevivir. Cuando una persona consume la carne de otro ser humano, se cree que él o ella es poseído por algún espíritu maléfico y se transforma en un Wendigo. En otra versión del relato se cuenta que el primer Wendigo fue un guerrero que hizo un pacto con el diablo. A fin de salvar a su tribu, entregó su alma, transformándose de este modo en un Wendigo. Cuando llegó la paz, la tribu ya no tenía necesidad de una criatura terrorífica como el Wendigo, por lo que el guerrero fue expulsado de su tribu y condenado a vivir apartado del mundo. Algunos creen que el ser humano continúa residiendo en el interior del Wendigo, más concretamente donde debería estar su corazón, y la única forma de matar a un Wendigo es matando también al humano que hay en su interior. Ciertas leyendas aseguran que una persona atrapada en el interior de la criatura puede ser rescatada con éxito. No obstante, en la mayoría de los casos, la muerte es la única forma de liberar a un ser humano del Wendigo que lo poseyó. Se cree que estas criaturas vagan por los bosques en los que habitaban los algonquinos y se rumorea asimismo que aquellos humanos que habitaban en el interior del bosque y desaparecieron a lo largo de los años fueron devorados por ellos. Se han comunicado muchos testimonios de avistamientos del Wendigo históricamente, no solo por parte de nativos americanos, sino también por colonos blancos. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y los años 20, se cuenta que el Wendigo aparecía cerca de un pueblo llamado Roseau, al norte de Minnesota. Se llegó a decir entonces que cada vez que había un avistamiento de esta criatura, alguien moría inesperadamente. A principios del siglo XX, un anciano de 87 años conocido como Jack Fiedler fue llevado a juicio por el asesinato de una mujer. Aunque se declaró culpable del crimen, se defendió diciendo que la mujer estaba a punto de transformarse en un Wendigo, ya que había sido poseída por un espíritu maligno. Por esta razón, se vio obligado a matarla antes de que ella asesinara a otros miembros de la tribu. Además de esta mujer, Fiedler afirmó haber dado muerte al menos a otros 13 Wendigos a lo largo de su vida. Hola viajeros del lenguaje, les doy la bienvenida a esta tercera entrega del especial del horror del mes de marzo, en el que estamos celebrando la llegada a los 2000 suscriptores de Mundo y Lenguaje y también mi mes de cumpleaños. El Wendigo, esta criatura propia del folclore estadounidense, también da nombre a un trastorno psiquiátrico bastante polémico, conocido como wendigopsicosis o la psicosis del Wendigo, y se define como un deseo incontrolable de comer carne humana. O también puede ser el miedo irracional a convertirse en un caníbal. Es un término controvertido ya que se atribuye nada más a los miembros de ciertas tribus amerindias, por lo cual no es un concepto aceptado por toda la comunidad. En este video, además del Wendigo, nos falta conocer otros 4 relatos de horror más propios del folclore estadounidense. Si recuerdan, este especial del horror está inspirado en las primeras 4 regiones donde hay más viajeros del lenguaje. El primero fue México, que podrían visitar por acá si aún no lo hacen. El segundo fue España. Y en esta ocasión estamos con Estados Unidos, que me parece impactante. Me imagino que hay algunos latinos en Estados Unidos que ven mi canal.
No puedo saber exactamente de dónde vienen, así que decidí hablar un poquito de distintos monstruos, distintas leyendas, distintos temores que son parte de las leyendas tradicionales de dicho país. Así que vamos a conocerlas el día de hoy. No se olviden entonces de dejar su like, comentar, suscribirse, compartir para que los dioses del algoritmo de YouTube promocionen más este video y así mi canal pueda llegar a más personas. Asimismo, no se olviden que por este mes está abierto el sorteo, únicamente siguiéndome en mi Instagram y comentando en esta foto de acá. No se olviden de comentar, algunos dejan nada más su like y no comentan. Comentando ya estarán participando en el sorteo, el cual se va a realizar a finales de marzo, para que alguno de ustedes que comente en el post pueda llevarse mi libro Ciudad Hiperreal en su formato PDF. Vamos a continuar con la segunda historia, una leyenda urbana que de hecho también tiene su versión española, la cual vamos a conocer al final. Vamos a escucharla, pero ojo, si tienen un espejo cerca, sería mejor que lo oculten para que no les dé más miedo. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Hay que repetir el nombre 3 veces frente al espejo a la luz de 3 velas y a la medianoche. Y cada vez que se pronuncia el nombre hay que girar en el lugar. Así indica la leyenda urbana que se invoca al espíritu de María. Pero ¿cuál es la historia detrás de la leyenda? ¿Quién fue María y por qué su mito es tan famoso? El origen de la leyenda protagonizada por Bloody Mary o María la Sangrienta surgió en Estados Unidos, la cual sirvió como fuente de inspiración a Clive Barker para escribir un relato de terror titulado Lo Prohibido, la cual fue llevado posteriormente al cine con el nombre de Candyman. Existen varias versiones muy conocidas sobre el origen de la leyenda que involucran a diferentes mujeres y cada una presenta los hechos de diferente manera. María I de Inglaterra, conocida como María Tudor, fue responsable de quemar a casi 300 protestantes en la hoguera en las persecuciones marianas en sus intentos de crear una Inglaterra más católica a mediados del siglo XVI. De esta manera se ganó el apodo de Bloody Mary. Esa reina podía ordenar una matanza brutal, pero fue incapaz de traer vida al mundo. Tuvo un falso embarazo que generó muchas sospechas. A los 3 meses de su matrimonio, María empezó a intuir que estaba embarazada, viendo cómo su vientre aumentaba de volumen e incluso dijo que podía sentir el movimiento del feto. Sin embargo, los médicos atribuyeron la inflamación del vientre real a una hidropesía, una vulgar retención de líquidos, y pronto el vientre hinchado de María empezó a volver a deshincharse. Poco después, en 1558, María pensó que podría estar embarazada de nuevo, pero tras la desilusión que había sentido, esta vez decidió guardar la noticia en secreto. Desafortunadamente, una vez más resultó ser una falsa alarma, pero lo peor aún estaba por llegar, ya que la reina María I murió poco tiempo después de la mala noticia. A pesar de haber ganado el apodo de Bloody Mary por las persecuciones marianas, también hay personas que creen que es ella la que aparece detrás de los espejos, ya que sigue buscando a sus hijos perdidos y está dispuesta a robar uno si es necesario. Según la historia, María, reina de Escocia, no dio órdenes para derramamiento de sangre, simplemente la sangre se derramaba a su alrededor por pura casualidad. Su desacertado matrimonio con su primo, el conde de Darnley, iba de mal en peor hasta que su marido apuñaló a un hombre 56 veces delante de ella, quien atravesaba un embarazo avanzado. Después del cruel asesinato, Darnley murió misteriosamente. Aunque nunca hubo ninguna prueba, muchos sospechaban que había sido María la causante, pues incluso se casó con uno de los principales sospechosos del asesinato de Darnley. Mary huyó junto a su hijo pequeño, John, el entonces futuro rey de Inglaterra, y se marchó donde su prima, la reina Isabel I, para pedir protección. Pero temiendo un posible levantamiento en favor de María para tomar su trono, Isabel ordenó que la metieran en la cárcel donde permaneció durante 19 años. A raíz de que mucha gente intentaba convencer a Isabel de muchas conspiraciones, así como por algunos intentos de escapar de la cárcel por parte de María, esta fue finalmente sentenciada a muerte por decapitación. El verdugo no tenía la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea y hasta tuvo que dar 3 golpes con su espada para separar la cabeza del cuerpo. Una vez decapitada, el verdugo alzó la cabeza y gritó: «Dios salve a la reina», pero solo había agarrado su peluca roja y la cabeza real de la reina cayó al suelo.
La cabeza rodó por el suelo hacia los espectadores, quienes vieron que era gris y que estaba rapada. Por consiguiente, se sugiere que su muerte tan espantosa y tanto derramamiento de sangre que rodeaba su vida acabó convirtiéndola en una fuerte candidata para ser la Bloody Mary que describe la leyenda urbana. También conocida como la Condesa Sangrienta, Isabel Bathory fue miembro de la familia real húngara en el siglo XVI y sigue siendo considerada como la asesina en serie más prolífica de la historia. Hasta se dice que sirvió de inspiración para Drácula. Bathory tenía una sed insaciable de matar y podía salirse con la suya gracias a su riqueza. La historia cuenta que cientos de chicas desaparecieron en su castillo. Hubo relatos de casos de canibalismo, tortura, estrangulamientos, apuñalamientos e incluso laceraciones con los propios dientes de Isabel. Es imposible conseguir un recuento oficial de cuántas niñas murieron en el castillo de la condesa, pero se estima que puede llegar a superar las 600. No sería extraño que incluso después de su muerte, Isabel Bathory siguiera saciando su sed de sangre, convirtiéndose en otra posible candidata para ser Bloody Mary, la Bloody Mary que se aparece en los espejos. Otras versiones afirman que Mary era una joven muy bella de 15 años que centraba su vanidad en su cabellera, la cual peinaba 100 veces todas las noches. Un día un hombre se escondió en el armario de la joven para jugarle una broma mientras se peinaba. Cuando la chica estaba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para evitar que gritara, mientras le cortaba todo el cabello. Mary no soportó verse al espejo, pues se sentía fea, por lo que unas semanas después se suicidó. En este caso, la leyenda indica que a la operatoria de repetir el nombre 3 veces frente al espejo, además hay que cepillarse el cabello 100 veces y ella aparecerá. Otra versión que existe de esta leyenda cuenta que Bloody Mary era una chica que estaba muy enferma y luego de pasar 4 días en coma, pensando que estaba muerta, fue enterrada por su padre en el jardín de su vivienda. Dentro del ataúd, las manos de Mary estaban llenas de sangre y sus dedos no tenían uñas, pues éstas habían quedado incrustadas en la madera del féretro, de donde Mary intentó escapar. Investigué y parece que la versión española de esta misma leyenda urbana es Verónica. En el pasado video hablamos de la chica de la curva, una historia aterradora para cualquier conductor. En los Estados Unidos también existen sus calles malditas, con apariciones igual o incluso más aterradoras. El camino Bloods Point en Illinois, Estados Unidos, cobra vida a altas horas de la noche, cuando la luna ilumina los pasos del mal que acecha en la oscuridad de los árboles, los cuales parecen tomar forma humana para seguir cada movimiento de los intrusos y atraparlos, intentando estirar sus ramas cual extremidades. Posiblemente ellos quieran detener a los visitantes antes de que se adentren al área boscosa donde los fantasmas se reúnen. La leyenda más famosa se refiere a una bruja que, según se cree, colgó a sus hijos en el puente del camino para después terminar ahorcándose ella también. Después de su muerte, se vio a su espectro vagando desesperado como en busca de algo, posiblemente sus pequeños hijos que se separaron de ella al encontrar en la muerte un descanso, mientras que ella se quedaba penando por la crueldad y cobardía de sus actos. Se rumorea que la bruja posa sus demoníacos ojos sobre los intrusos y cuando estos se voltean y se encuentran con aquella penetrante mirada, solo sienten el impulso de correr, pero ella se los impide, dejando que el miedo los invada hasta el punto de hacerlos volver el estómago una y otra vez hasta perder el conocimiento. Si la víctima sobrevive a tal encuentro, su salvación no dura mucho, ya que ha quedado maldito y la bruja le guarda un lugar entre su séquito de cadáveres podridos, cuyas almas viven atrapadas en el infierno. También se dice que el gato negro de esta mala mujer tiene la costumbre de saltar frente a los vehículos provocando accidentes o desvíos de la carretera. Por otro lado, se cuenta que en este mismo puente un autobús escolar se salió de la ruta y murieron todos los niños a bordo. Hoy en día se cree que ellos siguen ahí y si tu auto se pone en neutral, ellos lo empujan hasta cruzar. Otros fatídicos acontecimientos se refieren a asesinatos en circunstancias extrañas, lo cual ocasiona que en esta carretera se vean luces de automóviles fantasmas a todas horas, o que las personas que transitan por ahí se topen con muertos caminantes o que escuchan los gritos desesperados de todas las personas que perdieron ahí la vida.
Y por si fuera poco, hay un par de relatos que se refieren al encuentro con un perro del infierno que persigue los autos. De lo que no hay duda es que a lo largo de la historia en este tramo hubo muchas muertes y al parecer sus fantasmas decidieron quedarse para reclamar justicia o simplemente inquietar a quien perturbe sus dominios. Ya hemos escuchado acerca de una criatura bastante aterradora, con un aspecto bastante aterrador. También hemos sabido alguna otra historia relacionada a los espejos y ahora algo de los caminos de Estados Unidos. Pero las últimas dos historias nos llevarán a los lugares más malditos, las casas más malditas de todo ese país. Quédense porque la última es la más aterradora de todas. Pero vamos despacio primero. Cuenta la leyenda que en la mansión que Sarah, viuda del empresario William Wirt Winchester, famoso por tener una de las empresas de fabricación de armas más importantes de Estados Unidos, ordenó construir, penaban las almas de las víctimas que fueron abatidas por sus rifles durante la Guerra de Secesión. Uno de los mitos que envuelven la construcción de la famosa mansión Winchester en San José, California, es que los carpinteros trabajaron durante 38 años las 24 horas del día para construirla. Según esta historia, la casa estaba llena de rarezas, desde escaleras que no llevaban a ninguna parte, habitaciones secretas o puertas tras las cuales solo había una pared o el vacío. Sarah Lockwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven y a los 20 años se casó con el heredero de la Winchester Repeating Arms Company, William Winchester. Tras varios años de matrimonio nació su hija Annie, la cual moriría trágicamente un mes más tarde de marasmo, una enfermedad ocasionada por una alimentación pobre en proteínas y calorías. Pero no acabaron aquí las desgracias para Sarah. A principios de 1880 falleció su suegro, Oliver Winchester, y su marido lo hizo un año después a causa de la tuberculosis. A pesar de la herencia recibida, alrededor de unos $20 millones, una enorme fortuna para la época, Sarah nunca se recuperó y pasó el resto de su vida en soledad. Según cuentan, la fortuna que la viuda de William Winchester heredó en 1881 estaba maldita. Era un castigo por todas las muertes que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido durante la guerra. Sarah se puso en contacto con una medium porque, según se dijo, comenzó a sentir que la perseguían, aunque lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo. La pitonisa le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que habían causado las armas fabricadas por los Winchester y le recomendó que se mudara a California. Sarah compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, en la que durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte se dijo que edificó sin descanso. El resultado fue una imponente mansión de 4 plantas, surgida de su propia imaginación, con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 salones de baile, 2 sótanos e incluso con una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. Sé de buena fuente que van a existir sanitarios. La leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción, ningún fantasma podría instalarse en ella. Se ha llegado a decir que con el tiempo, las órdenes que Sarah daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más disparatadas. Tal vez el terremoto que en 1906 derribó una buena parte de la edificación la afectó profundamente o, según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas y para despistarlos y que no pudieran localizarla dentro de la casa, hizo construir los laberínticos pasillos, las escaleras que no conducían a ninguna parte y las puertas que daban al vacío. Parece ser que Sarah tenía una obsesión con el número 13 y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Otras habladurías cuentan que en ocasiones Sarah Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa, conocida ahora como el sombrero de la bruja. A la mañana siguiente, Sarah entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz. Tachada de excéntrica por sus vecinos, Sarah, una mujer culta que siempre vestía de negro, hiciera frío o calor, prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social.
Equipó la mansión con 3 ascensores y sofisticados dispositivos para calentar las estancias, comunicarse con el personal de servicio o lavar los carruajes. Otro aspecto curioso del edificio es el diseño de las escaleras con escalones casi planos y de estructura claustrofóbica, diseñadas para recorrer más espacio a menos altura debido a la artritis paralizante que padecía Sarah. En cuanto a los verdaderos motivos de Sarah Winchester para construir su extraña casa, Mary Hoy Knopf, su biógrafa oficial, desvela que la millonaria estaba suscrita a numerosas revistas y publicaciones dedicadas a la arquitectura. El origen de su afición le venía de su padre, un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. Para Knopf, la mansión de San José tan solo era el taller en el que la señora Winchester ponía en práctica todas sus ideas extraídas de las revistas, como encargar a Tiffany las vidrieras de la casa o combinar el estilo reina Ana del edificio con cosas tan modernas para la época como ascensores o calefacción central. Durante casi 4 décadas, Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, los cuales, como no podía ser de otro modo, siempre hablaron maravillas de ella. Unos años antes de la muerte de Sarah Winchester, el 5 de septiembre de 1922, un artículo periodístico titulado El taller de una mujer arquitecto, que pasó desapercibido para la opinión pública de la época, defendió esa misma teoría. Quizá no sea más de una docena las personas en California que saben que la señora Winchester es una música con un gran talento para la composición, que es una notable empresaria, que si se conociera su filantropía sería admirada en todo el país, que es una arquitecta con todas las de la ley y conoce las peculiaridades arquitectónicas de todos los países, que su famosa Casa de los Misterios era un mero taller y su estructura la mera colección de apuntes que una mujer de una inmensa fortuna tomaba para instruirse a sí misma en la arquitectura de varios países. Todas las historias de espíritus tienen una razón de ser, pero ¿había fantasmas en la mansión Winchester? ¿Había decenas de almas clamando justicia en la cabeza atormentada de la heredera de la fortuna de los Winchester? ¿O solo es una curiosa leyenda? En la actualidad, la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de visitas guiadas en las que se aconseja no salirse del camino oficial, ya que uno puede perderse en sus laberínticos pasillos y no encontrar la salida, además de toparse con algún espíritu, quizá el de la propia Sarah Winchester. Y vamos a conocer la última de las historias, la última de las casas malditas, que seguramente se les va a hacer conocida. Para los supersticiosos, los días 13 no son buenos. A ellos este caso les dará la razón. Los DeFeo fueron acribillados el miércoles 13 de noviembre de 1974. Solo quedó vivo el primogénito de la familia. Fue Ronald Jr., al que llamaban Butch, de 23 años, quien entró ese mismo día, cerca de las 18:30, a los gritos al bar Henry's en Amityville, Long Island, Nueva York, Estados Unidos. «Tienen que ayudarme, creo que le dispararon a mi madre y a mi padre». Un grupo de parroquianos salió corriendo del bar para acompañarlo de regreso hasta su casa. Fueron hasta el número 112 de la Ocean Avenue, a pocas cuadras, donde los DeFeo vivían desde hacía 9 años. Era una enorme casona de 3 pisos de estilo colonial holandés rodeada por un jardín lleno de árboles donde tenían un garage para 2 autos, un galpón para guardar embarcaciones, el embarcadero y la piscina. Después de ver la tremenda y sangrienta escena, el dueño del bar Henry's, Joe Jesuit, volvió apurado hasta su local para llamar a emergencias. Llegó la policía y la suma dio que los muertos eran 6, los padres y 4 de sus 5 hijos. Los cuerpos estaban prolijamente en sus camas, boca abajo, y casi todos tapados con sus mantas, como si la vida se les hubiese escapado sin que ellos abandonaran sus sueños. Habían recibido disparos de un rifle Marlin 226 calibre 35. El matrimonio, 2 balas cada uno, sus hijos, 1. Con tantos disparos a simple vista parecía raro que ninguno se hubiese despertado e intentado escapar. El hijo mayor de la familia le sugirió a la policía que el crimen podía haber sido llevado a cabo por un asesino a sueldo de la mafia llamado Louis Fallini. Para protegerlo, los oficiales decidieron llevarse al joven con ellos a la comisaría. Durante la entrevista, Butch comenzó a pisarse. Los hechos no cerraban. Además, el detective John Sherbel encontró en la vivienda de los DeFeo un par de cajas de cartón con etiquetas que enunciaban su contenido. Rifles Marlin calibre 22 y 35. Resulta que una de esas era el arma homicida. Los detectives no tuvieron que trabajar demasiado. Ante la presión de las preguntas, un día después Butch confesó. Él mismo, dijo, había empuñado el rifle de cacería.
Una vez que comencé, no pude detenerme, todo pasó muy rápido. Se había acabado el misterio, ese misterio, porque comenzarían otros. Después de la masacre, según las crónicas de entonces, los fantasmas y demonios empezaron a acosar a los nuevos moradores. Estas apariciones terminaron por coronar la trágica historia y acrecentaron la fascinación por el lugar. El abogado de Butch, William Weber, consiguió 14 meses después de los crímenes un comprador para la casa, George Lutz, quien la adquirió por $80,000. Cuando George, su mujer Kathleen y sus 3 hijos, más un perro, se mudaron a la casa de los DeFeo, empezaron los extraños sucesos. Decían escuchar sonidos inexplicables y voces, ver que las paredes transpiraban un líquido viscoso y sentir un mal olor permanente. El 14 de enero de 1976, los Lutz abandonaron la casa. No habían vivido allí ni un mes. Todo terminó con el escritor Jay Johnson escribiendo en 1977 el libro Aquí vive el horror, donde la familia Lutz contó las experiencias paranormales que habían tenido durante los 28 días que vivieron en la casa de los DeFeo. Gemidos sexuales en el embarcadero, una plaga de inmundas moscas, el descubrimiento de una misteriosa habitación roja en el sótano, la pequeña Melissa hablando con un cerdo invisible, pisadas monstruosas en la nieve, un líquido negro saliendo de los inodoros, la dueña de casa levitando. Sobre ese libro fue que se guionó la película Terror en Amityville, estrenada en 1979 y que estuvo nominada a los premios Oscar. Este filme generó luego exitosas precuelas y secuelas mentales. A pesar de que esta historia es realmente aterradora y apasionante, ha habido distintos elementos de la historia de los Lutz que no cuadran, y creo que la más importante de ellas es que las siguientes familias que han vivido en la casa de los DeFeo no han reportado más experiencias paranormales, por lo cual eso más otras contradicciones han hecho dudar a la comunidad de todas estas versiones distintas que iban contando acerca de un demonio en forma de cerdo, etc. Incluso el mismo abogado del asesino, que lo que en verdad pasó ahí fue que el chico asesinó a su familia entera. El abogado del chico salió tiempo después a decir que los Lutz tenían un acuerdo en el que debían contar ciertas historias paranormales para apoyar el discurso del chico, porque el chico, el criminal, una de las versiones que había dicho, porque dijo varias, una de las versiones que había dicho es que había cometido estos asesinatos porque había algunos espíritus malignos en su casa que le habían llenado la cabeza para que hiciera estos actos criminales. Incluso la historia fue más allá, porque la leyenda ya incluso contaba que la casa había sido construida por un hombre que había venido de Salem, y cuando se investigó a este supuesto hombre se descubrió que nunca existió alguien con esas características y con ese nombre que hubiese llegado a esa parte de Estados Unidos en el tiempo en el que ellos contaban. No obstante, Amityville es una de las casas más aterradoras que seguramente podríamos visitar para estar allí sintiendo todas estas malas energías. Me recuerda un poco a cierto señor que tiene mucho talento para inventar historias, que deberían escribir libros de ficción, pero prefieren venderlas como realidad. Nuestros ancestros más antiguos formaban parte del clan, que eran los guardianes o cuidadores de los objetos sagrados, entre comillas, de Dios, ¿no? Que evidentemente no era un dios, sino era bastante diferente a lo que podemos pensar como un dios. Y de allí viene nuestro apellido Torá, y pertenecemos a un linaje que tiene pues un salvoconducto, tiene un Joker. Y bueno, viajeros del lenguaje, espero que les hayan encantado y aterrado estas 5 historias propias del folclore de Estados Unidos. Cuéntenme cuál fue su favorita, la de la casa maldita con chanchos malvados, o quizá la de la señora que construyó una casa sin sentido, o la de la María Sangrienta alias Verónica que se aparece en el espejo. Cuénteme cuál fue su favorita, por qué, cómo se llama la Bloody Mary en su país. María la del barrio. No se olviden de participar en el sorteo que se cierra a finales de marzo. Ya no va a haber otro sorteo al menos por un tiempo. Entonces no se olviden de seguirme en Instagram, comentar en este post para que puedan participar en el sorteo, y no se olviden también de comentar este video, suscribirse, compartir con todos los fanáticos de la historia de terror de Estados Unidos. Me he tenido que leer muchas fuentes en inglés, mi cerebro hizo doble trabajo traduciendo, así que por favor déjenme su like para apoyar este trabajo, y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana para conocer distintas leyendas del último
de los países elegidos para el especial del terror. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese país? Que, sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.